ya mucho tiempo atrás, estoy involucrado en la tarea pastoral, en la enseñanza, y desde hace 4 años y medio estoy dirigiendo las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, eh, una organización que está encargada básicamente de promover las escrituras eh, en sentido interconfesional o ecuménico. Así que bueno, ese soy yo. Estoy casado con María Eugenia, eh, la guayaquileña más linda del Ecuador. Y el Señor nos bendijo con una hija hermosa, este, Ingrid Catalina, que termina este año con 13 años. Así que estoy al borde del ataque de nervios, pensando en enfrentar la adolescencia y a los amiguitos enamorados, citas y todo lo demás. Pero bueno, el Señor nos ha bendecido con una hija hermosa que es la alegría de nuestra casa. Y en mi familia se completa con mi madre, que está ya rondando los 81, y estamos felices de tenerla entre nosotros. Eso es básicamente la historia. Eh, Vivo en Quito. Llevo ya 27 años radicado en el Ecuador, y por cuestiones de papeles no he jurado la bandera ecuatoriana, pero por ahí vamos. Así que estamos acá trabajando. El tema de hoy tiene que ver con la familia de Jesús o la Sagrada Familia. Si me permiten, quiero compartir pantalla para poder tener así un poco de orden en la presentación. Lauren me conoce, yo soy medio despistado cuando hablo, entonces para que tener un poco de orden y control del tiempo sobre todo. La familia de Jesús, esta imagen nos refleja el encuentro, la escena del Evangelio relatada en Lucas capítulo 2, versos 41 al 52, que es el texto del Evangelio para la liturgia de hoy, que es cuando Jesús se pierde en el viaje, lo que parece ser su primer viaje a Jerusalén. Y luego es encontrado después de 3 días por María y por José. Y es una escena que a mí me conmueve mucho en lo personal, porque vemos un rostro, un retrato de María sumamente maternal y aterrizado. ¿eh? Y Lucas pinta así, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pinta así con un rasgo muy humano. Estábamos muy angustiados mientras te buscábamos. Estábamos muy angustiados. La angustia por el destino del Hijo, tanto en María como en José. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué sucede en esta escena. La hoja de ruta que quiero compartir brevemente es para que sepamos todos más o menos por dónde va la historia. El Evangelio de Lucas, características del Evangelio, la comunidad y el mensaje, y en un segundo momento la concentración en el texto, siguiendo el orden de la Lectio Verbita, Lectio, Meditatio, Oratio, en los tres momentos del texto del 41 al 51 de Lucas capítulo 2. Entonces, con esto en mente empezamos. Si nos vamos un poquito al Evangelio de Lucas, y no es nada nuevo, me imagino, porque ustedes ya lo han visto de acuerdo a lo que he seguido de sus encuentros, es el Evangelio de la Misericordia. Y me gusta mucho esta definición, porque encontramos en el Evangelio de Lucas un Dios esencialmente misericordioso, un Dios que se manifiesta en la historia. Me gusta mucho en el inicio del capítulo, en la historia del Evangelio, el relato de la infancia, capítulos 1 y capítulo 2, ese esfuerzo lucano de situar cada escena en relación o en un paralelo, o poniendo como referencia así muy clara
los personajes y los sucesos de la historia, digámoslo así, secular, la historia no sagrada, aunque vamos a entender que hay una sola historia que es la historia de salvación y toda la historia es sagrada porque Dios camina con la historia. Pero es este Dios que se manifiesta en la historia. Empieza el Evangelio con su prólogo definiendo el objetivo, el propósito de la obra, dirigiéndose a un destinatario que puede ser una persona, ese famoso Teófilo del capítulo 1, versos 1 al 4, o puede ser una forma muy genérica, muy metafórica de hablar de la comunidad, los amados de Dios. Los que se consideran amados de Dios son los destinatarios de esta obra doble que se completa con el libro de los Hechos. Pero es un Dios también que opta por los pobres, es un Dios que habiendo muchísima gente de poder, muchísima gente en posiciones muy altas, se revela a los pobres, a los sencillos, como la propia María y el propio José, y como los propios pastores, primeros testigos del nacimiento del niño Jesús. Un Dios que se compadece, un Dios que no puede ver, se compadece y se compadece en Jesús. Se compadece en Jesús, que es el personero, es el representante, es el vocero y el aperturador, el que inaugura, el inaugurador del reinado de Dios, pero que se compadece ante la necesidad, el dolor, la enfermedad, las opresiones demoníacas que reflejan también las opresiones y las dudas de cada uno en su propia división interna, ¿no? Pero es un Dios, y aquí las últimas tres características de ese Dios que para mí son las que marcan que se convierta en el Evangelio de la Misericordia, es ese Dios que en el capítulo 15 se nos presenta en esas tres parábolas bien apretaditas definidas por Jesús. Es el Dios pastor, es el Dios mujer y es el Dios padre diferente. El padre diferente en tanto y en cuanto rompe con los cánones, rompe con los parámetros de la cultura en cuanto al tratamiento que debería haberle dado ese hijo díscolo, desagradecido, que como no podía esperar que el taita se muriera, le pidió que le diera la plata de la herencia antes. Y es interesante que esa misma característica del padre diferente la vamos encontrando la vamos a encontrar anticipada en el relato que vamos a revisar brevemente de Lucas 2:41 al 51. Si avanzamos entonces, el Evangelio de la Misericordia, el cómo es Dios, la comunidad de Lucas, una comunidad de segunda generación cristiana que vive inmersa en un contexto cultural, político del Imperio Romano y también de la cultura helénica, de la cultura griega, una comunidad que vive un nuevo tiempo con nuevos problemas y en el cual aparecen nuevas perspectivas. Y yo creo que el texto de hoy, que es el texto de la Sagrada Familia, tiene algunas luces que nos pueden ayudar a comprender algunos problemas y algunas situaciones que estamos viviendo como familias en este contexto actual. Escuchaba al hermano que hizo la oración sobre las familias al inicio de la oración de apertura, y es muy cierto algunas de las cosas que decía sobre los momentos críticos que estamos viviendo como familias. Hoy nuestras familias están sometidas a un montón de dificultades, vicisitudes, crisis, tensiones que quizás los de la generación mía, que ya estamos más cerca de los 60 que de los 50, vienen a sorprendernos. Pero la misma comunidad de Lucas estaba viviendo esa crisis, la crisis de los cambios culturales, los cambios de época, los momentos diferentes con las nuevas problemáticas, ¿no? Y una comunidad que ve a la cultura helenística del Imperio Romano con nuevos ojos porque vive inmerso en ese contexto. Es interesante que Lucas escribe un evangelio en un griego culto, conectándolo con la historia pagana, conectando los acontecimientos con la historia pagana, pero quizás esta misma característica del Evangelio y del libro de los Hechos pueda ayudarnos a nosotros a ver esta cultura en la que estamos, que es la que tenemos, esta es la cultura que tenemos.
o este es el entorno cultural, si reconocemos que hay múltiples culturas dentro de nuestro entorno cultural. Las culturas de los jóvenes, las culturas de las personas de la tercera edad, las culturas de los grupos de clase media, las culturas que se manifiestan en diferentes formas en la religiosidad popular, las culturas de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de la región insular, las distintas culturas que pueblan, marcan el Ecuador. Es la cultura, son las culturas que tenemos. Esto es el hecho. Estamos acá, hoy, terminando el año 2021, en un contexto donde tratamos de ser fieles al Evangelio de Jesús y vivir nuestra fe relacionándola con lo que vivimos alrededor, tratando de encontrar respuestas a las crisis de la vida, y entonces también estas culturas entran en diálogo con el Evangelio. Quizás esa lógica de Lucas pueda servirnos para el desarrollo de nuestras propias acciones pastorales y de nuestras propias vidas, las definiciones de nuestras propias vidas. Si avanzamos, el mensaje de Lucas es un mensaje que se escribe desde la fe post-pascual. Lucas escribe algo del 80-85 después de Jesús, del ministerio de Jesús, o sea, escribe desde la experiencia del Jesús resucitado, la experiencia del Cristo, de vivir, de haber fijado su fe en Cristo, el resucitado, el Señor de la historia. Y aquí es donde entra lo característico de Lucas, como dicen algunos, un intento de historiador, de acuerdo a los parámetros de su tiempo. ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Qué papel juega Jesús en la historia? ¿Cómo debe ser la vida cotidiana de los discípulos en medio de esa historia? Y esto creo que es algo que a nosotros nos debería ayudar o nos debería servir como para poder entender la historia hoy nosotros. ¿Desde qué perspectiva juzgamos la historia? ¿Desde qué lugares analizamos, vemos, comprendemos la historia? Lo hacemos desde la perspectiva de un esquema ideológico, filosófico, marco político, lo hacemos a partir de las tradiciones culturales que hemos recibido, lo hacemos a partir de nuestra posición, digámoslo, étnica, nuestra herencia étnica personal, lo hacemos, juzgamos la historia y analizamos la historia a partir de qué. Creo que como creyentes en Jesús y discípulas de Jesús, Jesús sigue siendo el lente hermenéutico, sigue siendo la lupa con la cual tenemos herramientas para analizar esta historia. Y las palabras y las propuestas y las definiciones de Jesús creo que siguen siendo mandatorias cuando leemos estas propuestas desde la unidad de la Iglesia y en la comunidad bajo la guía del Espíritu. Y por supuesto con esto encontramos el cómo debemos vivir la vida cotidiana a los discípulos en esta historia, en este contexto, en estas culturas. Desde la perspectiva de Lucas, la historia no solo es una sucesión de acontecimientos, sino el espacio donde se realiza el plan de Dios. Y el plan de Dios es el reinado de Dios, la salvación de la humanidad, la manifestación cercana al ser humano, hombre, mujer, niño, joven, adulto, tercera edad, multiétnica, una humanidad totalmente multiétnica y diversa. ¿Por qué? Porque la salvación divina, la salvación que Dios propone es para todos y todas, no es para un grupo étnico. Rompe así Lucas esa inercia casi que encontramos en Mateo, esa inercia de limitar la acción salvífica de Dios solo al pueblo escogido. La salvación viene para todos en todo lugar, en todo tiempo. Y la salvación de Dios está en Jesús, es el planteo, y no en Roma como sede del poder imperial. En el contexto lucano, en el contexto del Evangelio, esto es clave. Jesús es el rostro visible del Dios Salvador y es el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar de encuentro con Dios, y es el verdadero Salvador. Cuando el emperador acuñaba monedas donde se lo titulaba el Salvador y el pacificador del mundo, los cristianos
como los cristianos de la comunidad de Lucas, salen a decirle a la cultura y a la sociedad de su tiempo, hay uno que es el Salvador, que es Cristo el Señor. Y Cristo, ese Cristo es ese Cristo de la fe, como se suele decir, es la contraparte de Jesús el crucificado. Y Jesús el crucificado es el que anduvo haciendo bienes por Galilea, sanando y liberando a los oprimidos del diablo, como Pedro dirá en el discurso de apertura al mundo gentil en la casa de Cornelio en el capítulo 10, versículo 38 del libro de los Hechos. Pero ese Cristo que anduvo haciendo bienes, que murió, que fue crucificado, que resucitó y está ascendido a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ese es el Cristo que viene a ofrecer salvación. Y es el punto de encuentro entre los clamores de la humanidad pidiendo un Salvador y pidiendo paz, y la acción y voluntad de Dios que viene a manifestarse en beneficio de todos y todas. Con esto más o menos ubicamos, les pido disculpas si corro mucho, no quiero cargarlos ni atosigarlos, pero solamente esto sirve como una ubicación del Evangelio de Lucas, algunas características muy puntuales, así a brochazo grueso, ¿no? Me encantan a mí las ilustraciones de Maximino Cerezo, que representan los momentos del Evangelio. Esta es la representación del nacimiento y del encuentro con los pastores, lo que se reflexionaba en la liturgia en estos días anteriores, y encontré esta ilustración a color. Maximino trabaja básicamente a plumón negro, pero ha hecho algunas colorizaciones que son muy lindas, y creo que esta postal, esta imagen nos representa bien la vitalidad de ese encuentro con el niño que nació, y que es el anticipo del que completará su ministerio en el desarrollo del Evangelio de Lucas. La familia de Jesús. Vamos a la segunda parte, si me permite. Yo no sé, Katy, Lauren, cómo podemos hacer. Si quieren hacerlo, podemos tener preguntas, podemos abrir micrófono o hacer preguntas por el chat. Si alguien tiene alguna interrogante o algo que quiere compartir y aportar, no sé si lo podemos ir haciendo de esta manera. Luego, ustedes me indican, ¿no? Luego, cuando termines. Ok, bárbaro. Gracias, Lauren. Son 3 momentos en el texto, Lucas 2, 41 al 51, donde encontramos la primera iniciativa del joven Jesús. Y es interesante que esta primera iniciativa se da en el contexto de un viaje familiar, ¿no? La familia trasladándose, ya lo vamos a ver, un momento de meditación donde creo que podemos remarcar que la familia es un espacio de vida, respeto y desarrollo personal en el contexto de esta unidad, y el momento de oración por nuestras familias para que sean comunidades del reino del Padre, que reflejen ese espacio de vida frente a las distintas propuestas que podemos encontrarnos de familias que nuestras culturas han generado, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a pasar a la lectura. Otra vez la misma imagen del encuentro, pero esta otra imagen de Maximino es el entorno familiar, donde encontramos a una María viendo con ojos de ternura a un joven Jesús haciendo tareas como su padre, como un José campesino, un José sencillo, un José artesano. Yo suelo decir, así como decimos popularmente sobre los maestros mecánicos, algo así como un José maestro Quilodania, ¿no? El maestro que le hace todo, que no solo es el carpintero para hacer la mesa y para arreglar la pata de la silla, sino también es el que arregla el tumbado
o arregla las tejas que estaban sobre la casa, o arregla los parantes de la puerta, y que si tiene que ponerse a amasar adobe también lo hace, porque la cosa es llevar el pan a la mesa y sostener a la familia. Esa lógica del padre artesano que le enseña y le transmite el oficio al hijo que es su hijo, socialmente es su hijo. Nosotros conocemos al final de la película de la intervención divina y de la paternidad real, pero socialmente Jesús es el hijo de María y José. Y es una familia que se desarrolla en su Nazaret de origen y vive también su práctica piadosa, su práctica religiosa, su práctica de fe, que no está separada de la práctica de la cotidianidad, ¿no? El texto lo tomé de la Biblia latinoamericana. Ustedes la conocen mejor que yo. Podemos decir que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió Jesús 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Luego de esta introducción de estos primeros 3 versos, empieza lo que yo considero que es la parte dramática del relato. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día y después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estamos muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón, y mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. El texto que nos compete, además de esta narración increyendo, es una narración que parte de un hecho muy concreto, muy llano, pero a medida que Lucas va narrando, va aumentando en intensidad, en tensión, en dramatismo, ¿no? Partimos de un hecho muy cotidiano, muy común, muy sencillo, que todo judío practicante podía caberle, como es el viaje a Jerusalén para la participación en una fiesta religiosa, un niño que por primera vez iba, un jovencito de 12 años, y luego pasamos de ahí a una pérdida, a un desencuentro, y la búsqueda angustiosa de 2 padres, un padre y una madre, de ese muchacho. Se encuentran, se desarrolla un diálogo medio, podríamos decir, hasta ríspido, si no nos animamos a decir un poquito grosero, o irrespetuoso de parte del muchacho para con su madre, que es la que dialoga con él, y luego aparece un giro donde se termina la escena, regresando en obediencia a la casa familiar. Interesante que quizás pudiéramos ver algún paralelo en esta escena con la misma historia de la parábola del padre bueno, ¿no? Del padre que recibe de vuelta en la casa de la familia al hijo que había salido medio hacia la disparada a querer hacer su voluntad. Lo dejo nomás como para pensarlo, no vamos a entrar en eso.
El texto tiene una estructura, yo sigo aquí una estructura que fue propuesta por un estudioso de las escrituras maravilloso como fue el padre Raymond Brown, donde encontramos una estructura típica del pensamiento y de la forma de escribir de los autores semitas, israelitas, de ese contexto, de esa región del mundo, ¿no? Que iban de lo general a lo particular y en el centro como que encontrábamos, dejaban el meollo o el condumio de la empanada, suelo decir yo, o la carne de la hamburguesa. Una afirmación marco sobre el crecimiento de Jesús, su saber y su favor, no lo incluía en el texto para no hacerlo más largo, pero está en el verso 40, capítulo 2, verso 40, que dice: el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él, que se corresponde con la afirmación de cierre del versículo 52, donde encontramos que mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Hay una introducción geográfica, una ubicación geográfica. Jesús y sus padres subían desde ¿dónde? Desde Nazaret, que eso está mencionado en el capítulo 2, versículo 39, hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para participar en una fiesta religiosa, la fiesta de la Pascua, algo que era muy común y muy frecuente que hicieran los padres de Jesús, y que en esta ocasión involucra al mismo muchacho. Jesús va, se supone que por primera vez, porque así lo decían los mandatos religiosos, que cumplido los 12 años, ya en el año cuando tenía 13, le correspondía la obligación de participar de la Pascua, una de las 3 fiestas centrales del judaísmo del tiempo de Jesús. La Pascua, las semanas, o luego sería conocida como Pentecostés, y los tabernáculos o las chozas, ¿no? Las cabañas. Pero aquí lo encontramos que ya a los 12 estaba yendo con su padre y su madre. Y en el versículo 51 encontramos la otra conclusión geográfica, el marco geográfico, que es donde dice que bueno, ya después de sucedido lo que sucedió, vuelven a Nazaret y Jesús se radica con sus padres en su tierra, vuelve a su casa, y de ahí ya no sabemos más de él. Pero en los versículos 43 al 45 encontramos la historia marco del núcleo, que es los padres pierden a Jesús y lo buscan. Ese relato que mencionábamos, donde María y José buscan entre las caravanas, vamos a ver que eran 2 posiblemente, al muchacho que se había distanciado. Y el núcleo, el centro del relato, es este diálogo. Los padres encuentran al niño y se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque es un doble diálogo. Lo encuentran a Jesús dialogando con los maestros de la ley, y todo el mundo se asombraba de su sabiduría, de su conocimiento. Pero luego también hay un diálogo mucho más personal, que es el diálogo de los padres, llevando María, la voz cantante, con Jesús y las respuestas de Jesús. Ahí podríamos encontrar en ese versículo 40 y en los versículos, si me permiten, 48 al 50, encontramos el núcleo, el centro de toda la historia, ¿no? El centro de toda esta narración. Y aquí lo puse en esta forma para que pudiéramos ver, perdonen que es como un amontonamiento de palabras, pero lo quise poner así para que pudiéramos ver algunas de las cosas con algunas anotaciones, características del texto. Los padres de Jesús iban desde Nazaret, como mencioné que aparece en el capítulo 2:39, a Jerusalén. Y aquí Jerusalén en el 2:41 se opone, podríamos decir, de alguna forma, o tiene su contraparte con Nazaret en el 2:51. Y Jerusalén es clave en el Evangelio de Lucas. Uno de los elementos que no mencioné, pido disculpas, es esa concentración de la historia, de toda la historia que Lucas hace
si tomamos el Evangelio de Lucas como una sola unidad con Hechos, en Jerusalén. En Jerusalén. Comienza con la obra de Jesús, comienza con el Evangelio, lo que sucedía en Roma cuando dictan el censo, el edicto, se promulga el edicto para el censo, y todo va concentrándose hacia Jerusalén. De hecho, en el capítulo 9, verso 51 de Lucas, encontramos una afirmación que parte el Evangelio en dos. Desde ese momento Jesús comprendió que debía ir a Jerusalén y afirmó su rostro, dice literalmente el texto original, puso su rostro como piedra, endureció su rostro, tomó la determinación de avanzar a Jerusalén. Su camino, su ministerio terminaría en Jerusalén. Y desde Jerusalén se volvería a abrir con el ministerio de la iglesia naciente, la predicación de Pedro abriendo el ministerio de la iglesia en la comunidad de discípulos, y luego pasaría de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza en Roma, se concentra en Jerusalén y vuelve a abrirse, y termina el libro de los Hechos con el apóstol Pablo predicando y enseñando en su casa cárcel de Roma, ¿no? En Roma. Entonces, Jerusalén es clave. Podríamos decir, el mismo Raymond Brown dice que en esta parte, en realidad en todo el Evangelio de la infancia, podemos ir encontrando los pincelazos que luego serán desarrollados en profundidad por Lucas, con las historias, las narraciones, los relatos, las enseñanzas, los encuentros y aún las disputas de Jesús en el resto del Evangelio. Jerusalén, central. Mencionaba aquí el tema de las caravanas porque, de acuerdo a lo que se sabe, cuando los judíos piadosos iban a Jerusalén a participar de alguna fiesta religiosa, no iban por lo general solos, sino que iban en grupos familiares o en grupos de comunidad, y las mujeres solían ir en un grupo y los varones en otro. Entonces, parece ser, dice Brown y otros comentaristas, que en este versículo 43, al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, y en el 44 se pusieron a buscarlo en las caravanas, se pusieron a buscarlo, y posiblemente María pensando que estaba con José, José pensando que estaba con María, se produce ese desencuentro, y un desencuentro provocado por una decisión propia. Él se quedó, y esta decisión propia la vemos también reafirmada o repetida en el versículo 51, donde siguió obedeciéndoles. Encontramos en esto, y esto quizás nos pueda ayudar a entender algunos de las matices para nuestras familias hoy, esa capacidad de decisión y de generación, de vivir la autonomía. Un muchacho de 12 años, con todo el respeto que merece el Señor, pero un muchacho de 12 años que empieza a experimentar el gusto de la autonomía, a tomar decisiones, y quizás una decisión muy autónoma, podría decir alguien irrespetuosa con la autoridad paterna y materna, pero también una decisión autónoma de obedecer, la decisión autónoma de quedarse y la decisión autónoma de obedecer, porque Jesús está desarrollando y viviendo su propio encuentro con el Dios que le han enseñado sus padres. Es un dato interesante, y lo digo a nivel de relato, no estoy entrando en la consideración de dogma alguno, ¿no? Al tercer día es otra frase clave en el verso 46. Es clave el tercer día porque también es clave el tercer día en la resurrección. No es cualquier cosa. ¿Y dónde estaba Jesús al tercer día donde se ha encontrado? En el templo, en el lugar del encuentro con Dios.
en el lugar donde se podía encontrar con Dios, y se lo encontraba tanto a nivel del sacrificio, a nivel de la celebración del culto del templo, como al nivel de la enseñanza y de la catequesis que daban en el templo los maestros de la ley. Los maestros de la ley que se sentaban en los atrios del templo para enseñar la ley, enseñar la Torá, enseñar los mandamientos, y que entraban en diálogo, estaban en disposición de entrar en diálogo y de responder a preguntas de los peregrinos que llegaban a ofrecer sus sacrificios. La gente llegaba a encontrarse con Dios en el templo, a ofrecer sus sacrificios, a vivir y cumplir los mandamientos, pero también era la oportunidad de poder esclarecer, de poder comprender más, aún de poder encontrar orientación. La inteligencia de Jesús en el versículo 47 se corresponde, y con esto con mucho respeto, con la falta de inteligencia o la falta de comprensión de los padres de Jesús en el final del verso 50, en el verso 50. Todos se asombraban de la inteligencia de Jesús, quizás de la sagacidad de sus preguntas y de las respuestas que él daba en ese diálogo catequético con los maestros. Pero también es interesante que esta inteligencia no los deja, no está presente. No está presente en María y José todavía, en medio de la zozobra, de la angustia, de la preocupación. En el diálogo entre María y José, entre José, María y Jesús, Lucas dice, ellos no comprendieron, la oposición entre inteligencia y falta de comprensión. Y en el verso 48 y en el verso 51 aparece el realce de la figura materna. Lucas es un evangelio donde la figura de María es preponderante, ¿no? Y María es la modelo de sierva del Señor, que obedece y que dialoga aún con el ángel en el momento de la anunciación, pero también es el modelo de lo que es un discípulo o una discípula que escucha el evangelio y actúa en consecuencia, ¿no? Por eso su madre es la que inicia el diálogo, o es la que dialoga directamente con el muchacho, con Jesús a los 12 años, pero también es la que guardaba en su corazón todo lo que estaba pasando. Y es algo que lo encontramos anteriormente cuando se produce la presentación del niño en el templo, ¿no? Con las palabras de Simeón y con el canto de Simeón y con las palabras de Ana, la profetisa, ¿no? María guardaba en su corazón todo esto, meditaba, reflexionaba. Pero interesante que es una reflexión que, según lo que plantea el Evangelio, es una reflexión marcada por el respeto, marcada creo que, si vamos en la línea de familia, marcada también por la convicción de que este muchacho ya está empezando a tomar sus decisiones y pronto vaciará el nido. Perdonen la familiaridad del término, pero a mí me gusta imaginarme las escenas como esta, ¿no? Quizás en sus diálogos de familia, de pareja, en sus diálogos de esposo y esposa, después de esta escena probablemente María le haya dicho a José, viejo, el nene está creciendo, tenemos que prepararnos. Me parece que podríamos trabajar esa línea. No está explícito en el texto, es solamente lectura entre líneas, pero me parece que no nos vendría mal leer algo de esto. Si pasamos luego al momento de la familia como espacio de vida, respeto y desarrollo, la centralidad del relato está en el doble diálogo de Jesús y los ancianos del templo, donde Jesús muestra esa sabiduría, esa inteligencia, ese intelligere de la palabra, de la Torá y del diálogo con los maestros y del diálogo con sus padres. Ya lo mencionamos. La ocasión sirve para que Lucas defina de entradita ya dos cosas: la paternidad divina de Jesús, primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas,
¿por qué me buscaban? Sabían que debo estar donde mi Padre. ¿Mm? Esa ubicación de Jesús, en relación con Dios, y la declaración anticipada en estas mismas palabras de lo que sería el destino que le daría a su vida. Ese don de mi Padre no solo es en el sitio donde se adora a mi Padre, sino en el sitio donde mi Padre esté, ahí debo estar yo. ¿Mm? Y donde el Padre está es, si leyéramos todo el Evangelio de Lucas, y creo que ustedes lo han leído y lo conocen muy bien, es precisamente donde está la necesidad, donde está el dolor, donde está la angustia, donde está una persona que requiera la manifestación del amor divino. Ahí es donde Jesús va a estar. Es interesante que en Lucas encontramos a Jesús desarrollando un ministerio itinerante, un ministerio de mucho movimiento, pero un ministerio donde va, un trabajo, un servicio de Jesús, donde Él va precisamente donde pica. ¿Mm? Él va donde pica. Él va donde están las mujeres, Él va donde están las personas enfermas, Él va donde están los oprimidos por las fuerzas demoníacas, Él va al templo, y ya no va en esta lógica de encontrarse a dialogar y a aprender. Va a aparecer para discutir, para si me permiten la expresión, para desnudar la lógica de una institución que, habiendo sido pensada como un punto de encuentro y de identidad nacional, fortalecimiento de la identidad nacional, había terminado siendo, como lo dice en los relatos de la entrada en Jerusalén en la Semana Santa, una cueva de ladrones y una fuente de opresión para el pueblo. El mismo pueblo que devotamente iba a encontrarse con Dios y devotamente iba a escuchar y a obedecer las enseñanzas de los maestros, estaba siendo esquilmado, estaba siendo sojuzgado por una religión que estaba muy lejana de ser la religión original, donde el Dios que se presentaba era el Dios que liberaba, ¿no? En este relato, al final encontramos que, perdone que lo ponga así, nadie entiende nada. La gente se asombraba al escuchar a Jesús, las preguntas, la sabiduría y la respuesta de Jesús. Pero no se discute, no aparece una discusión, no aparece un debate, una controversia como vamos a encontrar a posteriori en el Evangelio. Ni siquiera sus propios padres entienden lo que acabamos de ver en el texto. María guardaba todo en su corazón. Algún día entenderá. Y es interesante que la propia María vive su proceso. Acá encontramos varios procesos en los personajes de la historia. José aparece con ese proceso de padre silencioso. En ninguno de los evangelios de la infancia, ni en el relato de Mateo, ni en el relato de Lucas, aparece palabra alguna de José. José es ese padre silencioso, pero presente. Es el padre que ocupa su lugar como padre, como instructor, como transmisor del conocimiento religioso, pero transmisión de la profesión familiar, pero no habla. Interesante, ¿no? José no habla, pero actúa. Entiende, comprende, reflexiona y actúa en consecuencia de la voluntad de Dios. María es la que habla, dialoga con el niño, dialoga con el ángel, exalta a Dios con ese canto maravilloso, el Magnificat, dialoga con su su parienta Elizabeth o Isabel, dependiendo la traducción que ustedes estén usando, exalta a Dios con el Magnificat, teologiza, es la teóloga, es la mujer de pueblo, pero que comprende y vivencia
sabe por dónde va Dios en la historia, pero también reflexiona. Y en este momento la encontramos en un punto de madre angustiada, pero también en su propia, si me perdonan la expresión, en su propia crisis de entender a ese muchacho que ha nacido en una forma tan maravillosa, ¿no? Y Lucas describe como pintor el modelo de discípulo dócil a la palabra. Y María es ese modelo de discípula dócil. Es es la que nos muestra cómo dialoga con el niño que es portador de un mensaje de tiene que estar en las cosas del Padre, donde está el Padre, su Padre, pero también podemos encontrarla quizás como un anticipo de el encuentro de Jesús con los discípulos en el camino de Maús, donde estaba Cleofas y el otro discípulo, o como dicen algunos comentaristas ahora, la otra discípula, ¿no? Pensando que iban a su casa. Y podíamos encontrar ahí a esos discípulos que en medio de su propia crisis, la crisis de las expectativas mesiánicas no cumplidas, porque todo lo que habían esperado que pasara con Jesús se fue al traste, porque Jesús muere y está sepultado, y hace 3 días ya que murió, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Cuando Jesús resucitado se acerca en el camino a ellos y empieza a dialogar, y luego se abren sus ojos en el momento de la celebración de la Eucaristía al partir el pan en la casa. ¡Wow! Se les abrieron los ojos y se les abrió el entendimiento. ¿De qué? De la presencia de Jesús en el camino, de la presencia de Jesús en el momento eucarístico, pero también de la presencia de Jesús al abrirles la palabra, al explicarles, comenzando por Moisés, les fue explicando toda la historia y todos los pasajes que hablaban de él. Y María, eso está en el capítulo 24, versículos 13 al 35, al final del Evangelio de Lucas, un Evangelio de 24 capítulos nada más. Pero María es la primera que encontramos acá que dialoga y reflexiona sobre la palabra. Y luego la veremos a María en la comunidad de Jerusalén, en el capítulo 1, versículos 1, bueno, todo el capítulo 1, donde la veremos formando parte de ese grupo de discípulos con los 12, los hermanos de Jesús, María, y otro grupo de mujeres que están alrededor de ella, siendo parte o siendo uno de los pilares fundamentales de la iglesia de Jerusalén. Y en esta escena vemos que regresan a Nazaret, a la familia, a la casa familiar, donde Jesús sigue desarrollándose, sigue creciendo, sigue adelante con su proceso natural de comprensión de las cosas, de relación con sus padres, de relación con Dios, de comprensión de su propio destino y su propia misión. Entonces, esa familia, la familia sagrada, la Sagrada Familia o la familia de Jesús, como lo queramos llamar, es ese espacio de vida, de respeto a la individualidad del muchacho, de diálogo entre los integrantes de la familia y de desarrollo. Vida en la que el muchacho aprende de su padre y de su madre. Respeto porque el muchacho empieza a disfrutar de la autonomía y a querer saborear la autonomía, pero a la vez respeta a las autoridades paternas, a las autoridades de la casa, a su padre y a su madre, y se sujeta y los obedece al final de la historia. Y desarrollo de la espiritualidad, desarrollo de la fe, desarrollo de una relación abierta, desarrollo de confianza mutua, que luego veremos cómo está en los cimientos que sustentan la personalidad de Jesús al momento de salir al campo de misión y al trabajo que él asume como ha sido el llamado de Dios para su vida
el ser anunciador de las buenas nuevas a los pobres, como lo dice el mismo Jesús en Lucas 4, 18 al 20. Si vemos algo más pasando un poquito a nuestras familias, hay veces que nos llega el momento en que las relaciones familiares, tanto personales, familiares, nuestra familia nuclear, como las comunitarias, se vuelven tensas y difíciles y surgen incomprensiones. Ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son los límites de la autonomía, de la independencia, o el caminar hacia una interdependencia donde cada una de las partes integrantes de la familia puedan disfrutar de su realización y de su desarrollo, pero siempre enganchados en un núcleo que les dé identidad, que les permita respetarse, amarse, valorarse. ¿Qué es lo que llega a ser lo más importante a un cierto punto de nuestra existencia? El seguir enganchados a la familia nuclear, el cortar amarras, el salir, el quemar las naves, como se decía antiguamente, el romper los puentes, o el salir a navegar, el vaciar el nido y salir a navegar, salir a navegar o salir a volar, los hijos y las hijas. ¿Y cuál es la actitud de los que quedamos en la casa, los que quedamos como siendo el centro familiar? La familia empezó con 2 y vuelve en una realización muy ideal a quedarse en 2, aunque estén dispersos. Pero como decía un viejo himno de un maestro mío, reunidos o dispersos, seguimos estando juntos, seguimos siendo familia. También podríamos pensar en el tema de los afectos, las relaciones, la afirmación de sí mismo, los valores, los negocios, la moral. ¿Se pueden ordenar jerárquicamente? ¿La familia puede ser estructurada a nivel de jerarquía? A nivel de jerarquías rígidas, estructuradas así casi como en un nivel de patronazgo, o el ideal es una relación de una interrelación horizontal, donde hay roles y hay funciones de autoridad en distintos momentos de la vida, y hay origen de la familia nuclear, pero luego siguen desarrollándose los distintos integrantes de la familia en círculos concéntricos y también en otras relaciones que van tejiendo en lo paralelo, ¿no? ¿Podemos hoy por hoy seguir hablando de esos roles jerárquicos, impositivos y verticales? ¿O tenemos que pensar en otras formas? Esta historia del Evangelio nos ayuda a pensar en otras formas de relacionamiento. Cuando la familia, pensado aquí como una realidad multiétnica, pensándolo a nivel nacional, por ejemplo, es ampliada, ¿sobre qué punto firme se puede ayudar? ¿Hay que someterse o a alguno le toca rebelarse? ¿Hay que someterse a alguien o toca rebelarse? ¿En qué punto una familia puede convertirse en opresiva y anular a los integrantes de ese mismo círculo? ¿Cuándo alguien en una familia tiene que pegar el grito y decir basta, no más, no se puede seguir así? No hay no hay familia que se sostenga con esta lógica de opresión, con esta lógica de abuso, con esta lógica de violencia hacia adentro, con esta lógica de maltrato. No se puede. Llega en algún momento la necesidad de ese, como se dice en el juego, páreme la mano, no quiero jugar más. ¿Puede ayudarnos esta historia para pensar en eso? Y para el momento de nuestra oración, el momento de nuestro compromiso con el Señor, el otro texto de la liturgia, uno de los textos de la liturgia que nos remitía a la carta de Colosenses, lo limité aquí hasta el versículo 15,
el texto sigue hasta el versículo veintitantos, donde ya habla de las funciones o de la forma de relacionamiento de esposos y esposas. Pero quise limitarlo a esto porque nos habla de ciertos conceptos, de ciertos valores que tienen mucho que ver con lo central del Evangelio y que creo que tiene mucho que ver con el texto del Evangelio en general y del Evangelio leído hoy en Lucas 2, 41 al 52. El autor de la carta a los Colosenses habla de la necesidad de revestirnos de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto lo habla en un contexto comunitario, eclesial, a la comunidad de Colosas. Pero el texto escogido para la liturgia sigue y llega a involucrar hasta la pareja, la familia, las relaciones de padres e hijos. ¿Por qué no considerar en nuestra oración de compromiso con el Señor y su palabra, pedirle que el Señor nos permita reverdecer en estos sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia en nuestra familia? Esa capacidad de soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Sé que perdonar suena utópico en muchas ocasiones y puede sonar muy difícil, pero el ejemplo que pone el autor de Colosenses es clave. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Tiene tanto que ver y resuena tanto con la parábola del siervo injusto, el que habiendo sido perdonada su deuda de cientos, de miles de denarios, no es capaz de perdonar al que le debe 100. Y wow, es como vernos retratados en una actitud de egoísmo y que nos perpetúa en un camino de destrucción. ¿Cuántas veces necesitamos soportarnos y perdonarnos en familia? Y a veces perdonarnos sin que nos pidan perdón. Y soportar porque es la forma más concreta y más específica de abrazar al otro y decirle que lo amamos, o a la otra y decirle que la amamos. Por eso el autor sigue luego con esa frase de revestirse de amor. Y ese revestirse de amor tiene que ver también con el revestirse de sentimientos. Es como el ponerse una ropa, o en la lógica del mundo greco-romano en el cual se desarrollaba la iglesia de Colosas, es casi como vestirse para la obra de teatro. Los actores se cambiaban y básicamente sus vestuarios eran túnicas que representaban a los distintos personajes y máscaras que representaban a los distintos personajes. O sea, vistámonos para la obra, vistámonos no para el teatro, sino para vivir la vida, en familia, revestidos de sentimientos buenos. Reafirmemos los buenos sentimientos, pero también fundamentemos esos buenos sentimientos en un amor, en ese amor agape que es el amor manifestado por Dios en Cristo Jesús, que es el lazo de perfecta unión. Ese amor es el que mantiene unido, funcionando la unidad familiar y también la unidad eclesial. Si hacemos esto, la paz de Cristo reinará en nuestros corazones. Fuimos llamados a formar un solo cuerpo que es la iglesia, una sola iglesia, la iglesia que está bajo el señorío de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también una sola familia. Somos familia de Dios, según el autor de Efesios en el capítulo 2, y somos también familia. Hoy por hoy, cuando la familia está siendo tan disgregada, está viviendo tanta disgregación, podemos, creo, y debemos hacer el esfuerzo de llevar paz, acciones que generen paz, reconciliación, mansedumbre, paciencia, sostenimiento mutuo, perdón, reconstrucción a las familias, a las nuestras en primer lugar, y también pastoralmente a las familias que conforman la familia de la fe.
termino con esto. Perdónenme si fue mucha lata, si fue mucha palabra rápida, discúlpenme, pero bueno, eh, termino con estas reflexiones sobre las lecturas del Evangelio que nos hablaba la liturgia de hoy, pero también algunos desafíos para pensar y repensar nuestra construcción o reconstrucción de, de familia, de las familias. Sí, Lauren, ya lo mando. Bárbaro. Lauren, Katy, no sé, quién sigue. Gracias. Sí, Daniel, muchas gracias. Muy claro, muy bien. El estudio, la lección. Ahora, con ayuda de Katy, los participantes pueden hacerte preguntas acerca de la reflexión, del estudio, de la familia, de las aplicaciones. Sí, Katy. Ya, solo que estoy poniéndoles el formulario a nuestros hermanos Sí. de Tenemos, Facebook. me había olvidado, tenemos un formulario que siempre nos ayuda a interactuar y luego diálogo. Sí. Bueno, ustedes saben que tenemos ya nuestro formulario. Por favor, nuestros amigos del Facebook ya lo tienen y ahora ustedes también para que participen en este formulario. Ustedes siempre nos piden que sean 5 minutitos en absoluto silencio. Pues aquí están 5 minutitos. Contestemos, saben que no es por la nota, sino para reforzar algún tema de los que Daniel nos acaba de enriquecer.